Lo que estás viviendo ahora mismo no es el final. Aunque se sienta así, aunque todo a tu alrededor grite que ya no hay salida, aunque hayas orado tantas veces que ya no sabes qué más pedirle a Dios, lo que estás viviendo es una prueba. Y las pruebas tienen algo que el dolor no deja ver cuando se está adentro. Tienen un final. Tal vez hoy tu corazón está tan cansado que esta frase suena a consuelo vacío. Tal vez llevas meses esperando una respuesta que no llega, orando por una puerta que sigue cerrada, creyendo con todo lo que tienes mientras por dentro algo se va apagando poco a poco. Y en silencio te has preguntado si Dios realmente te escucha, si te ve, si le importa lo que estás cargando, si la promesa que sentiste en el corazón algún día todavía sigue vigente, o si fue solo emoción, solo ilusión, algo que parecía de Dios, pero que al final no llegó a ningún lado. Esas preguntas no te hacen mal creyente, te hacen humano. Y hay algo que necesitas saber sobre esas preguntas que te hacen en la oscuridad. Dios no las rechaza, no se ofende por ellas. Algunos de los hombres más cercanos a Dios en toda la Biblia le hicieron las mismas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Y Dios respondió a todos, no siempre de inmediato, no siempre de la manera que esperaban, pero respondió y también responderá a las tuyas. Y un Dios que conoce nuestra humanidad no se sorprende de esas preguntas. Las recibe, las sostiene y en el momento correcto las responde. Escucha esto con todo el corazón. Dios no te puso aquí para abandonarte en medio del proceso. Te puso aquí porque está formando algo en ti que no se puede construir en la comodidad. Antes de cada milagro hay una espera. Antes de cada promesa cumplida hay un silencio que parece eterno. Antes de cada victoria hay un momento donde la fe tiene que decidir si sigue o se rinde. Y ese momento es este. El que tú estás viviendo ahora. No es castigo, es preparación. La Biblia lo dice con una claridad que cambia todo. Santiago capítulo 1 versículo 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. No dice dichoso el que tuvo todo fácil, no dice dichoso el que nunca dudó, dice dichoso el que soporta, el que resiste, el que no suelta la mano de Dios cuando todo tiembla. Eso eres tú. Así que antes de seguir, escribe en los comentarios esta declaración. Estoy en la antesala de mi milagro. Escríbela aunque no lo sientas todavía. Escríbela como una semilla de fe, porque esa declaración le habla al cielo más fuerte de lo que imaginas. Hay algo que pocas veces se dice cuando se habla de las pruebas, y es esto. La batalla más intensa no está en la situación que enfrentas, está en tu mente, en lo invisible, en ese espacio donde los pensamientos se acumulan cuando todo está en silencio y nadie puede ver lo que realmente está pasando por dentro. Porque puedes seguir funcionando, puedes ir al trabajo, puedes sonreír, puedes responder cuando te preguntan cómo estás. Pero por dentro hay una tormenta que nadie ve, una pregunta que regresa cada noche, una sensación de que algo en tu fe se está desgastando sin que puedas evitarlo. Eso es real, y Dios lo sabe. Él ve lo que nadie más ve. Escucha lo que en esos momentos intenta colarse en tu corazón. Una voz que no grita, susurra, que dice cosas como estas. Ya oraste demasiado y nada cambió. Tal vez Dios no escucha tus oraciones. Quizás hiciste algo que te descalificó. Esta situación no tiene solución. ¿Te suenan familiares esas palabras? Ese no es el Señor hablando. Dios no acusa, no paraliza, no llena de culpa, no siembra duda en el corazón de sus hijos. La voz que trae condena, que te hace sentir olvidado, que convierte la prueba en castigo. Esa voz tiene un origen que necesitas identificar con claridad para no caer en su trampa. El enemigo no necesita crear una tragedia nueva. Le basta con cambiar la manera en que ves lo que ya estás viviendo. Si logra que sientas que la prueba es abandono, te aíslas. Si logra que creas que la espera es olvido, dejas de orar. Si logra convencerte de que ya no vale la pena creer, sueltas justo antes de que llegue lo que Dios estaba preparando. Pero la Biblia te da autoridad sobre ese proceso. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tú tienes autoridad sobre lo que piensas. Tienes autoridad para capturar ese pensamiento que dice que todo está perdido, para llevarlo a los pies de Cristo, para reemplazarlo con lo que Dios realmente dice sobre ti y sobre tu situación. La pregunta que necesitas hacerte cuando un pensamiento oscuro llega es esta: ¿esto que estoy pensando me acerca a Dios o me aleja? ¿Me impulsa a orar o me hace dudar? ¿Me trae paz o me trae miedo? Porque la voz de Dios, incluso cuando confronta, trae paz. Una paz que no depende de que todo esté resuelto. Una paz que existe porque Él está presente. Y cuando reconoces eso, el enemigo pierde terreno. Porque una persona que sigue creyendo en medio del dolor, que sigue declarando la bondad de Dios mientras la situación no cambia, esa persona ya ganó la batalla más importante, la del corazón. Y cuando el corazón está firme, lo demás empieza a alinearse. Ahora quiero llevarte a algo que puede cambiar completamente la manera en que estás mirando lo que estás viviendo. Porque hay una perspectiva que transforma todo, no porque cambie la situación de inmediato, sino porque cambia la persona que la enfrenta. Y cuando cambia la persona, eventualmente también cambia la situación. Muchas veces el problema no es la prueba en sí misma, es que nadie nos preparó para entender lo que la prueba está haciendo. Nos enseñaron a pedir que Dios quitara las pruebas, pero pocas veces nos enseñaron a pedir que Dios nos mostrara qué está haciendo dentro de ellas. Y esa segunda oración, aunque parezca más difícil, produce algo que la primera no puede. Produce entendimiento, produce aceptación con fe, produce la capacidad de sostenerse en el proceso, porque sabes que tiene propósito. Y cuando sabes que algo tiene propósito, lo atraviesas de manera diferente. Imagina un metal siendo sometido al fuego. Desde afuera parece que está siendo destruido. Parece que el calor lo va a consumir. Pero el orfebre que lo sostiene en el crisol sabe algo que el metal no puede entender desde adentro. Que el fuego no está quemando el metal, está purificando lo que no era él. Y el orfebre no aparta la mirada, no se distrae, sostiene el crisol con precisión. Sabe exactamente cuándo el proceso está listo, cuando ya salió todo lo que tenía que salir, cuando llegó el momento de retirar el metal del fuego. Y Dios hace lo mismo contigo. No aparta la mirada mientras estás en el proceso. Está ahí, sosteniendo, observando, conociendo exactamente cuándo llegó el momento de llevarte al otro lado. Está sacando la escoria, está dejando lo más puro, lo más valioso, lo más resistente. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice exactamente eso. Esto les causa gran alegría, aunque ahora por un tiempo tengan que sufrir diversas pruebas. El oro se acrisola con el fuego, pero la fe que ha sido probada vale mucho más que el oro y redunda en alabanza, gloria y honor. Cuando Jesucristo se manifieste, tu fe vale más que el oro, más que cualquier cosa que hayas perdido en el proceso, más que el tiempo que has esperado, más que el esfuerzo que has invertido. Porque la fe probada en el fuego no regresa a ser lo que era antes del fuego, sale siendo algo diferente, algo más fuerte, algo que el siguiente viento no puede mover. Y Dios la está refinando, no para destruirte, para revelar lo más puro de lo que ya llevas dentro, lo que ya estaba ahí desde que te creó, pero que necesitaba el calor para aparecer. Cada prueba tiene un tiempo. Ese texto dice por un tiempo, no para siempre, no como destino permanente, por un tiempo. Y cuando ese tiempo termina, lo que queda es algo que el mundo no puede darte. Una fe que ha sido probada, una confianza que no se rompe ante la primera tormenta, un carácter que puede sostener lo que Dios está preparando para darte. Porque hay una verdad que pocas veces se menciona. No todo el mundo puede recibir lo que Dios tiene preparado para algunos. Porque la bendición que Dios quiere traer sobre tu vida requiere una base, una fundación espiritual que solo se construye en el proceso. Si la bendición llega antes de la madurez, puede romperse. Si la promesa se cumple antes de que el corazón esté listo para sostenerla, puede perderse. Dios no te está negando la bendición, te está preparando para que cuando llegue puedas cargarla, puedas cuidarla, puedas multiplicarla. Y eso lo que sientes como espera, como silencio, como prueba interminable, es exactamente lo que te está formando para eso. No estás siendo castigado, estás siendo preparado.
Y hay una historia en la Biblia que lo ilustra de una manera que no se puede olvidar una vez que la entiendes bien. No te la voy a contar como un relato de libro antiguo. Te la voy a contar como lo que fue. La historia de un hombre que lo perdió todo y que aún así no soltó a Dios. Su nombre era Job. Y lo que vivió fue tan extremo que parece imposible de creer. En un solo día perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, se sentó en cenizas, con úlceras en todo el cuerpo. Su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron. Le dijeron que todo eso le pasaba porque había pecado, que era su culpa. Y Job estaba solo, rodeado de personas, pero profundamente solo, porque nadie entendía lo que él estaba cargando. Nadie podía ver lo que Dios estaba haciendo detrás de ese dolor. Sus amigos lo miraban y veían a alguien que debía haber hecho algo malo, que merecía lo que estaba viviendo. Su esposa lo miraba y veía a alguien que debería rendirse. Y Job los miraba a todos y sabía que estaban equivocados, pero no tenía manera de probarlo. No tenía respuestas, solo tenía sufrimiento y una fe que se aferraba a algo que no podía ver todavía. ¿Cuántas veces has estado en ese lugar, donde sabes que lo que estás viviendo no es castigo, pero no tienes cómo explicarlo, donde quieres creer que Dios sigue ahí, pero el silencio es tan pesado que a veces cuesta, donde tu fe es más decisión que sentimiento, más voluntad que emoción? Esa es la fe más valiosa, la que no depende de las circunstancias, la que elige confiar, aunque nada lo confirme todavía. Nadie podía ver lo que Dios estaba haciendo detrás de ese dolor. ¿Te suena familiar ese tipo de soledad, la de estar rodeado de gente y aún así sentir que nadie realmente comprende lo que hay dentro de ti? Job tenía preguntas, las mismas preguntas que tú tienes. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde estás? Y Dios no le respondió inmediatamente. Dejó que Job clamara, dejó que su fe fuera hasta el límite, dejó que todo lo que Job creía ser probado hasta la médula, pero nunca se fue, nunca lo soltó. Nunca perdió de vista ni un segundo a aquel hombre sentado en cenizas. Y al final de esa prueba que parecía imposible de sobrevivir, la Biblia dice algo que sacude el alma. Dios restauró el doble de todo lo que Job había perdido. No lo mismo, el doble, porque el propósito del proceso nunca fue destruir a Job, fue revelarlo, mostrar de qué estaba hecho, demostrar que su fe era genuina, que su amor por Dios no dependía de lo que Dios le daba, que era amor puro, amor que resiste, amor que permanece en el fuego. Y eso es lo que Dios quiere revelar también a través de lo que tú estás viviendo. No tu debilidad, tu fortaleza espiritual más profunda, la que no se forma en los momentos cómodos, la que solo aparece cuando no queda otra opción más que confiar. Así que no maldices tu proceso, es el proceso que te está convirtiendo en quien Dios necesita que seas para lo que viene. Y lo que viene, créelo, es más grande de lo que has perdido. Escribe en los comentarios, mi fe no cede, aunque todo tiemble. Escríbela como una declaración de guerra contra la duda, como alguien que decidió no soltarse, aunque duela. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se resiste de verdad cuando el agotamiento es tan real que algunas mañanas cuesta levantarse? ¿Cómo se sostiene la fe cuando los días pasan y la respuesta no llega? Hay 5 cosas que la Biblia nos muestra con claridad y que han sostenido a creyentes a través de los siglos. No son fórmulas mágicas, son decisiones espirituales que van construyendo, ladrillo a ladrillo, una fortaleza interior que la tormenta no puede derribar. La primera es aceptar la prueba sin rendirse. Esto no es resignación pasiva, es una actitud que dice, no me gusta lo que estoy viviendo, pero reconozco que Dios lo está permitiendo con un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas, incluso esto, incluso lo que duele, incluso lo que no entiendes. Cuando aceptas sin rendirte, paras de pelear con el proceso y empiezas a aprender dentro de él. Paras de gastar energía resistiendo lo que ya existe. Y esa energía que antes ibas hacia la resistencia ahora puede ir hacia la fe, hacia la oración, hacia creer, hacia recibir lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo. Y ahí es donde Dios puede enseñarte lo que solo se aprende en el valle. Porque hay cosas que la montaña no puede darte. La montaña te da perspectiva.
la vista amplia, la sensación de victoria, el gozo de haber llegado. Pero el valle te da raíces, te enseña a depender, te muestra los límites de tus propias fuerzas y te lleva de manera inevitable al único lugar donde puedes encontrar lo que verdaderamente te sostiene, la presencia de Dios. Y lo que sobrevive las tormentas son las cosas que tienen raíces profundas, no las que crecieron rápido en tiempo de abundancia. La segunda es clamar sin cansarte. La oración persistente no es desesperación, es fe que no se rinde. Lucas 18 nos habla de una mujer que no dejó de clamar hasta recibir justicia. No se cansó, no interpretó el silencio como negativa, siguió clamando con la certeza de que sería escuchada. Y Jesús usó esa historia para enseñar una sola cosa, que debemos orar siempre y no desmayar. No importa cuántas veces hayas pedido lo mismo, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue buscando, porque cada oración que subes al cielo es registrada, no una se pierde. Hay personas que interpretan el silencio de Dios como negativa, y cuando se cansan de orar concluyen que Dios no va a responder. Pero el silencio de Dios no es negativa, es construcción invisible, es preparación de lo que viene, es alineación de circunstancias y corazones para que todo llegue en el momento perfecto. Sigue orando en el silencio, porque en ese silencio Dios está más activo de lo que el ruido de la respuesta te podría mostrar. La tercera es alabar en medio del dolor. Esto es quizás lo más contraintuitivo de todo. ¿Cómo se alaba cuando duele? La respuesta está en Hechos 16. Pablo y Silas estaban en la cárcel, no en una celda cómoda, estaban encadenados, con heridas abiertas por los azotes, en el calabozo más profundo, y a medianoche, cuando todo estaba más oscuro, comenzaron a cantar. No alabaron porque se sentían bien, alabaron porque sabían en quién creían, y Dios respondió de una manera que nadie esperaba. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, no porque lo merecieran por su alabanza, sino porque la alabanza en medio del dolor es el acto de fe más puro que existe. Declara que Dios es bueno antes de ver el resultado. Declara que confías antes de recibir la respuesta. Eso abre cielos. La cuarta es alimentar la mente con la palabra de Dios. Lo que piensas constantemente moldea lo que sientes, y lo que sientes constantemente moldea lo que crees. Si alimentas tu mente con miedo, con noticias oscuras, con conversaciones que alimentan la duda, tu fe se debilitará. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios, con promesas, con verdades que no cambian, con la voz de Dios sobre tu situación, algo diferente ocurre. Josué capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No necesitas leer horas, un versículo en la mañana, una promesa al mediodía, una declaración antes de dormir. Escríbelos donde los veas, en el espejo, en el teléfono, en la pared. Deja que la palabra rodee tu vida y verás cómo la atmósfera de tu mente empieza a cambiar. La quinta es esperar con expectativa, no con angustia. Hay una diferencia enorme entre esperar resignado y esperar con expectativa. El que espera resignado mira el reloj, pensando que nada va a cambiar. El que espera con expectativa vive con la certeza de que la respuesta está en camino aunque todavía no la vea. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, es la postura de alguien que sabe que el que prometió es completamente fiel, que nunca llegó tarde en toda la historia, y que no va a empezar ahora. Aplica estos 5 pasos, no todos al mismo tiempo, uno por uno, cada día, y con el tiempo verás cómo algo en tu interior se fortalece de una manera que no tiene otra explicación más que la mano de Dios. Y junto a esos 5 pasos, hay algo más que puede transformar tu vida espiritual en medio de la prueba. 4 herramientas concretas que no requieren nada especial, solo tu corazón dispuesto. La primera es la oración breve pero honesta. No sientas presión de orar con palabras perfectas ni durante horas. Dios no mide la cantidad de tus palabras, mide la verdad de tu corazón. Hay oraciones que son tan simples como estas. Señor, ya no puedo más, sosténme tú, aquí estoy, aunque no entienda.
Esas palabras mueven el cielo, no porque sean elaboradas, porque son verdaderas, y Dios siempre responde a la honestidad. La segunda herramienta es la palabra como alimento diario. Elige un versículo en la mañana. Medita en él. Repítelo durante el día. Hazlo tuyo. Cuando tu mente quiera ir hacia el miedo, ese versículo se convierte en un ancla. Cuando el pensamiento oscuro llegue, esa palabra de Dios es tu espada. Escríbela en algún lugar visible. Haz que te acompañe todo el día. La tercera herramienta es la alabanza como escudo. No esperes sentirte bien para alabar. Cuando abres tus labios para glorificar a Dios en medio del dolor, estás haciendo algo que el cielo nota. Estás declarando que Dios es mayor que tu situación, que su bondad no depende de lo que tú estás sintiendo. Y esa declaración no solo fortalece tu espíritu, cambia la atmósfera espiritual a tu alrededor. La cuarta herramienta es el silencio sagrado. Vivimos rodeados de ruido, y muchas veces ese ruido es la razón por la que no escuchamos la voz de Dios aunque Él esté hablando. Tómate 5 minutos al día, solo 5. Apaga todo, cierra los ojos, respira profundo, y dile a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese silencio no está vacío, está lleno de la presencia de Dios, y en esa presencia llegan cosas que ninguna cantidad de actividad puede producir. Crea un espacio en tu casa donde vayas a encontrarte con Dios. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser grande, solo tiene que ser intencional. Un lugar donde dejes el mundo afuera y estés solo con Él. Ese lugar se convertirá en altar, y ese altar se convertirá en sala de milagros. Escribe en los comentarios cuál de estas herramientas vas a empezar a practicar desde hoy. No para demostrar nada, sino como un compromiso contigo mismo y con Dios. Porque cuando te comprometes, el cielo te acompaña. Ahora, antes de la oración final, quiero dejarte algo que puedes llevar contigo más allá de este mensaje. Algo que funciona como un ancla cuando el temporal regresa y las palabras no salen, cuando todo lo que aprendiste aquí parece estar muy lejos. Recuerda esto: las pruebas tienen fecha de vencimiento. El texto de Santiago dice claramente: al salir aprobado, eso implica que hay una salida, que el proceso termina, que no es tu destino permanente, es el camino hacia tu destino. Lo que viene después de la prueba no es solo alivio, es transformación. Es una versión de ti que el proceso formó, más profunda, más firme, con una fe que no se quiebra porque ya fue probada en el fuego, con una compasión que no existía antes porque ya conoces el fondo del dolor, con una certeza sobre quién es Dios que no viene de libros ni de sermones, viene de haberlo experimentado en el lugar más difícil. Y cuando llegue ese momento, cuando puedas mirar atrás y ver todo lo que atravesaste, habrá una frase que saldrá del alma con una convicción que nadie podrá quitarte. Valió la pena. Cada noche sin dormir valió la pena. Cada oración que pareció no llegar a ningún lado valió la pena. Cada momento donde quisiste rendirte y no te rendiste valió la pena. Porque de ese proceso salió algo que no existía antes. Un corazón que conoce la fidelidad de Dios desde adentro, no desde la teoría, desde la experiencia personal de haberlo visto actuar cuando ya no había ninguna otra esperanza. Eso no tiene precio, y Dios lo sabe. Por eso permite el proceso, no para destruirte, para regalarte esa experiencia que ninguna comodidad podría haberte dado. Hay personas que nunca conocen la fidelidad de Dios de verdad, porque nunca la necesitaron de la misma manera, porque sus vidas siempre estuvieron relativamente bajo control, porque nunca llegaron al punto donde la única opción era confiar. Tú sí, y por eso tendrás algo que ellos no tienen, un testimonio vivo, una experiencia personal e irrefutable de que Dios actúa cuando ya no hay nada humano en que apoyarse. Y eso cuando lo cuentes, cuando lo compartas, cuando alguien que está pasando por lo mismo escuche tu historia, será más poderoso que cualquier sermón. Porque vendrá de alguien que estuvo ahí, que sintió lo mismo, que también quiso rendirse, y que decidió no hacerlo, y que vio a Dios actuar como resultado de haber resistido. Tu prueba terminará, y cuando termine, verás que todo lo que perdiste en el camino era pequeño comparado con lo que Dios te está dando como resultado de haber resistido. Resiste, tu prueba terminará. Y ahora quiero cerrar este mensaje de la manera más importante, con oración. Pon tu mano sobre el corazón si puedes, cierra los ojos, respira profundo y recibe esto. Padre Celestial, vengo delante de ti en nombre de cada persona que llegó hasta aquí.
Cada corazón que escuchó estas palabras cargando algo que quizás no ha podido decirle a nadie. Cada alma que está en medio de una prueba que se siente interminable. Cada persona que se despertó esta mañana con ese peso en el pecho que no siempre tiene nombre. Tú los conoces, Señor. Conoces sus noches. Conoces sus silencios. Conoces lo que cargan en silencio mientras siguen funcionando porque no les queda otra opción. Conoces sus lágrimas. Las que derraman solos cuando nadie mira. Las que contienen durante el día para poder seguir. Y hoy vengo a pedirte lo que solo tú puedes hacer. Lo que ningún consejo, ninguna medicina, ninguna voz humana puede producir. Tu presencia, tu paz, tu certeza. Señor, que cada persona que está escuchando esto sienta ahora mismo que no está sola, que la prueba que lleva no la lleva sola, que hay una mano que la sostiene aunque no siempre la sienta, que hay un Dios que no aparta la mirada ni un segundo de lo que está viviendo, que está registrando cada oración aunque no haya respondido todavía de la manera que esperaba, que está contando cada lágrima aunque parezca que nadie las ve. Para el que está esperando una respuesta que no llega, renueva sus fuerzas para seguir esperando. No con resignación, con expectativa santa, con la certeza de que el que prometió es fiel, que lo que parece silencio tuyo es trabajo invisible, que lo que parece retraso es preparación perfecta. Para el que está en medio de una enfermedad, sea suya o de alguien que ama, extiende tu mano sanadora. No porque lo merezca, porque eres un Dios de misericordia que ve el sufrimiento y no pasa de largo. Toca ese cuerpo, toca esa mente, toca ese espíritu. Actúa donde los médicos ya dijeron que no había nada más que hacer, porque tú no estás limitado por lo que el hombre puede o no puede. Para el que está esperando una restauración, un matrimonio que se enfría, una familia que se fragmentó, una amistad que se rompió, un hijo que se alejó. Toca esos corazones que no puedes alcanzar con tus propias manos, porque tú tienes acceso a lugares donde nosotros no llegamos, a lo más profundo de las personas que amamos. Muévete ahí, trabaja ahí. Restaura lo que parece irrecuperable. Para el que está cargando una carga económica que aplasta, abre caminos que hoy no existen. Provee de maneras que no se esperan. Toca corazones que tienen lo que esta persona necesita y ponlos en el camino correcto. Porque tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, y tu provisión no depende de las circunstancias humanas. Para el que hoy está al borde de rendirse, que esta oración sea el punto donde algo cambia. No necesariamente la circunstancia todavía, sino la determinación. La decisión de no soltar. Da un segundo aire, un soplo de esperanza que venga directamente de tu presencia, que lo sostenga no por su propia fuerza, sino por la tuya. Porque en eso se basa la promesa de Isaías. Los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y hoy pido eso para cada uno que escucha, nuevas fuerzas. No las mismas de antes que ya se agotaron. Nuevas, las tuyas, las que no se acaban, las que no dependen de cuánto hayamos dormido ni de cómo nos sintamos, las que vienen de lo alto. Señor, declaro sobre cada vida que escuchó este mensaje que la prueba tiene fecha de vencimiento, que lo que están viviendo ahora no es el final de su historia, es el proceso que los está preparando para algo que tú ya tienes listo, algo tan grande, que cuando lo reciban, entenderán por qué tenía que ser así, por qué el proceso fue tan largo, ¿por qué el fuego fue tan intenso? ¿Por qué el silencio fue tan profundo? Porque lo que viene requería exactamente eso. Que su fe fuera probada, que su carácter fuera formado, que su corazón fuera moldeado, para poder sostenerse en la bendición que tú les tienes preparada. Declaro sanidad para sus mentes, que el pensamiento destructivo pierda fuerza, que la voz del enemigo sea silenciada por la verdad de tu palabra, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos. Declaro restauración para sus relaciones, para sus familias, para sus hogares. Declaro provisión sobre lo que está escaso. Declaro apertura de puertas que han estado cerradas demasiado tiempo. Y declaro que quien hoy siente que ya no puede más, mañana se levantará con fuerzas que no sabía que tenía. Porque así eres tú, Señor. El Dios que actúa cuando ya no queda nada humano en que apoyarse. El Dios que habla cuando el silencio parecía definitivo. El Dios que levanta cuando todo decía que era imposible levantarse. Gracias porque escuchas. Gracias porque no ignoras el clamor de tus hijos. Gracias porque esta prueba no es el final. Es el proceso. Y el proceso tiene un propósito eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí,
quiero que sepas algo. No llegaste por casualidad. Dios tenía una cita contigo hoy. Y lo que recibiste en este mensaje no es para que lo guardes solo, es para que lo compartas. Hay alguien en tu vida que hoy está al borde de rendirse, que está cargando algo en silencio, que necesita escuchar que su prueba no es el final, que hay esperanza más allá de lo que está viendo. Tú puedes ser ese canal. Ese simple gesto de compartir puede ser la diferencia para alguien que hoy está tomando una decisión importante. Dale también me gusta a este mensaje, porque eso permite que estas palabras lleguen a más personas que hoy las necesitan, que lo que Dios usó para hablarte a ti pueda hablarle también a alguien más. Y si este canal ha sido un espacio donde tu fe encontró alimento, un lugar donde regresar cuando todo está difícil, suscríbete y activa las notificaciones, para que cada vez que Dios tenga una palabra para ti, te llegue, sin que la pierdas. Y recuerda siempre esto, tu prueba no define tu destino. No eres la enfermedad que estás atravesando. No eres la crisis económica que te pesa. No eres la relación que se rompió. No eres el error que cometiste. No eres el proceso que estás viviendo. Eres quien Dios dice que eres, su hijo, su hija. Alguien que está siendo formado para algo que aún no has visto pero que ya existe en el corazón de Dios. Lo que Dios está construyendo en ti, a través de ella, eso sí define lo que viene. Resiste. Tu prueba terminará. No porque tú seas fuerte suficiente para sobrevivirla, sino porque el Dios que te sostiene en ella ya conoce el final, ya conoce el día donde esto se aclara, ya tiene preparado lo que viene después, y cuando lo haga lo que encontrarás al otro lado valdrá cada momento de lo que atravesaste, cada noche de incertidumbre, cada oración sin respuesta visible, cada momento donde elegiste seguir creyendo, aunque dolía, todo eso tendrá sentido, porque Dios es fiel, siempre lo fue, y nunca ha fallado. Amén.